¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Ustedes ya me conocen, soy el profesor Henry Reyes y vamos a trabajar lo que corresponde al área de análisis del discurso, ¿ya? Análisis del discurso tanto del área A como del área C, ¿ya? Así que atento, vamos a iniciar con lo que corresponde al área A, ¿ya, chicos? Así que, chicos del área A, atentos. Sí, porque las preguntas se han diferenciado, ¿ya, muchachos? Se han diferenciado en lo que corresponde al área A y al área C de análisis del discurso. En el área A, el curso inicia en la pregunta 30. Bien, pregunta 30. Texto 1 dice, el cuidado del medio ambiente ha convertido en un reto global. Los científicos advierten que la contaminación y el cambio climático amenazan la biodiversidad y la salud humana. Frente a ello, la acción ciudadana resulta decisiva. Reciclar, reducir el consumo de plásticos y optar por energías limpias son prácticas que contribuyen al futuro sostenible. No obstante, sin políticas públicas claras y cooperación internacional, estos esfuerzos individuales serán insuficientes. Por lo tanto, en este caso, chicos, la pregunta número 30 abarca lo siguiente. Te dice, a partir del texto se afirma que, o sea, te van a pedir todas aquellas ideas que sean verdaderas con respecto al texto. ¿Ya? Muy bien. 1. La repetición de medio ambiente refuerza la cohesión temática del texto. No hay repetición de la palabra medio ambiente, solamente se menciona una vez en la primera oración. ¿Ya? Te dice el cuidado del medio ambiente. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es si es que hay una reiteración por repetición. Pero evidentemente no lo hay, porque la reiteración por repetición consiste en que una palabra se reitera 2 o 3 veces en el texto. En este caso no es así. La 1 se va a tener que descartar. La 2 dice, el conector frente a ello establece una relación de oposición. Claro, una oposición, una contraposición. La 2 sí, Adre, tendría que ser correcta. 2 tiene que ser correcta. La 3, el pronombre estos en estos esfuerzos remite a las prácticas ciudadanas descritas. A ver, acá tengo que hacer una aclaración, chicos. Yo siempre les he mencionado durante las clases de cohesión textual que una de las claves para saber cohesión textual es, sin lugar a dudas, lo que corresponde a morfología, es decir, saber distinguir entre un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, un adverbio, etcétera. ¿Sí o no? Correcto. ¿Por qué, profesor? Porque tú ya sabes que por ejemplo, las anáforas, referencia de tipo anáfora. Las anáforas son anáfora personal, anáfora demostrativa, anáfora relativa. Pero ¿qué ocurre? ¿Quiénes cumplen estas funciones? Por ejemplo, en el caso de la anáfora personal, los pronombres personales, los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos. ¿Ya? En el caso de la anáfora demostrativa, pues los pronombres demostrativos y también lo que corresponde a los adverbios de lugar. En el caso, por ejemplo, de las anáforas relativas, quien cumple el rol es los pronombres relativos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre, mi estimado? Aquí, por ejemplo, si bien es cierto la palabra estos o la expresión estos esfuerzos sí hace alusión a las prácticas ciudadanas, sí, pero aquí hay un error en cuanto a qué, en cuanto a lo que corresponde el uso de la categoría, porque dice el pronombre estos y la palabra estos allí no forma parte de un qué, de un pronombre, o sea, no es la palabra. Porque si ustedes se dan cuenta, dice estos esfuerzos. Esfuerzos es un sustantivo, por lo tanto la palabra estos es un adjetivo de tipo ¿qué? Demostrativo, ¿verdad? No es un pronombre demostrativo. Como ya te dije, no es pronombre, es un adjetivo, pero sí la expresión estos esfuerzos está haciendo alusión a algo pues que se dijo antes, ¿ya? Igual, si yo, por ejemplo, busco eliminar la 3, no tendría clave. Así que vamos a asumir que el evaluador obviamente ha querido que marquemos también la 3 o que él ha considerado que es correcta. La 4 dice, el uso del conector, no obstante, expresa una relación de contraste. Claro, los conectores, no obstante, sin embargo, más, sin tilde, sino, junto, que más el pero, por ejemplo, ¿qué nos dan? Nos dan idea de contrariedad. Perfecto. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 30 habría de ser B de blasón. Pregunta número 30,
B de blasón. Pregunta número 31, chicos. Los siguientes enunciados. El texto plantea que igual, lo verdadero con respecto al texto. ¿El texto plantea que el medio ambiente enfrenta una amenaza global? Sí, porque en el párrafo, en la oración 1, dice, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en un reto global. Ahí está. Muy bien, entonces la 1 se va a tener que marcar. La 2 dice, la idea central es que la acción ciudadana basta para resolver. No, basta. Esa palabra basta, dice que la participación o acción ciudadana basta para resolver. No, porque en la última oración, por ejemplo, el autor del texto nos dice, no obstante, sin políticas públicas claras y cooperación internacional, estos esfuerzos individuales serán insuficientes. Muy bien, entonces, tengo la 1, tengo la 2 eliminada, la 3 que dice, se destacan las prácticas sostenibles, el reciclaje y el uso de energías limpias. Pues sí, ¿en dónde, profesor? En la oración número 3, cuando te dice, frente a ello, la acción ciudadana resulta decisiva, reciclar y reducir el consumo de plásticos y optar por, ¿qué dice? Por energías limpias. Son prácticas que contribuyen a un futuro sostenible. Marco la 3 entonces, 1, 3. Y la 4, ¿qué dice? Menciona que las políticas públicas no tienen ningún rol en la protección ambiental. No, sí tiene, porque ahí dice, no tienen ningún rol. Entonces, pero en la última oración te dice que sin políticas claras y sin la cooperación internacional no se va a poder llevar a cabo este plan. Por lo tanto, la 4 se elimina. La 5. ¿La educación ambiental es el tema central del texto? Evidentemente que sí, lo menciona también en el párrafo, en la oración número 3. 31, C de caterva. 31, C de caterva. 32, dice, son afirmaciones con respecto al texto. 1. El texto sigue una organización expositiva, plantea un problema y describe las alternativas. Sí, en este caso, sí, marco la 1. Luego dice, el primer enunciado introduce el marco general sobre el medio ambiente. Sí, correcto, marco la 1, marco la 2. En el párrafo, los ciudadanos desarrollan acciones específicas. ¿Desarrollan? No, dice que obviamente frente a ello la acción ciudadana resulta decisiva. O sea, le está recomendando el autor, pero no está diciendo que ya lo pongan en práctica. La 3 se va a tener que ir. La 4, la estructura final opone a los refuerzos individuales frente a la acción política. Falso. A ver, no, espérate. La estructura final opone. Claro, ¿por qué? No me doy cuenta que opone porque dice, no obstante, sin políticas públicas. Ahí está, 1, 2 y 4. Pregunta número 32 habría de ser B de blasón. Pregunta número 32, B de blasón. Pregunta número 33. El texto 2 dice, en la era digital millones de personas reciben información a través de redes sociales. Sin embargo, no toda información es veraz. Abundan las noticias falsas y que se difunden con rapidez. Esta situación exige un lector crítico capaz de verificar fuentes y contrastar datos antes de aceptar como válida una afirmación. La lectura digital, entonces, no es solo un acto mecánico, sino una práctica de responsabilidad ciudadana. A ver, en la pregunta entonces 33 dice, de las siguientes afirmaciones, 1, ¿el conector sin embargo introduce contraste? Obviamente que sí, marco la 1. ¿El sustantivo información funciona como eje léxico recurrente? Sí. ¿Por qué? Se menciona 2 veces la palabra información en la primera oración y en la segunda, 1, 2. La 3, nuevamente volvemos a tener el problema de que la palabra esta, según la alternativa 3, es un pronombre, lo cual es falso, porque te dice, el pronombre esta en la expresión esta situación, ¿alude a la proliferación de noticias falsas? Sí alude a la proliferación, abundancia de noticias falsas, pero la palabra esta no es pronombre, es un adjetivo nuevamente. Pero bueno, porque la 4 es incorrecta, la cohesión textual depende únicamente de la repetición de palabras. La cohesión textual abarca 2 aspectos, cohesión léxica y cohesión gramatical, con cada una de sus características propias, no se puede marcar así. Entonces, la 1 se marca, la 2 también, la 3 también, la 4 se va. Alternativa correcta, A de abolengo, 33 abolengo. 34 dice, de las siguientes afirmaciones, también con respecto al texto 2, dice,
¿El texto advierte sobre los riesgos de la desinformación en las redes sociales? Sí, marco la 1. La idea global 2. La idea global se centra en la importancia del lector crítico. Claro, en el párrafo 2, en el texto 2, bueno, la oración número 3 dice: esta situación exige un lector crítico capaz de verificar las fuentes y contrastar datos antes de aceptar. Entonces, tengo la 2, también voy a tener que marcar la 4, la 3 que digo. La macroestructura resalta la necesidad de verificar y contrastar datos. Alternativa correcta para la 34, A de abolengo. Pregunta número 34, A de abolengo. Pregunta número 35. 1. ¿Combina la exposición con la argumentación? Sí, sí hay una combinación de ahí, pero el texto obviamente se da. 1. Se marca. La organización textual corresponde a un esquema narrativo en la vida, no es narrativo. Se va la 2, se elimina la 2. 3. La contraposición entre la abundancia de información y la necesidad crítica estructura el texto. Obvio, en ese caso te está diciendo que ante la avalancha de información que tenemos, obviamente lo que tenemos que hacer es volvernos críticos y poder escoger esa información. 1, 3 y 4 dice: el desenlace presenta un juicio valorativo sobre la responsabilidad ciudadana. Sí, la última oración dice: la lectura digital, entonces no es solo un acto mecánico, sino una práctica de responsabilidad ciudadana. Por lo tanto, chicos, para la pregunta número 35 habría de ser B de blasón. Pregunta número 35, B de blasón. Pregunta número 36 dice: el ajedrez ha sido considerado a lo largo de la historia más que un simple juego. Se le atribuye un valor educativo y formativo. Diversos pedagogos lo recomiendan porque desarrolla la concentración y la memoria y la capacidad de planificar estrategias, aunque no todos los expertos coinciden en sus beneficios. Cada vez más colegios incorporan como actividad extracurricular. Bueno, pregunta 36. Son afirmaciones correctas. 1. El término ajedrez funciona como eje léxico repetido. La palabra ajedrez solamente se dice una vez, no está por reiteración, por repetición. Se dice solamente una vez. ¿En dónde, profesor? En lo que corresponde a la primera oración. La 1 se descarta. La 2. El conector, aunque establece una relación adversativa, sí, marco la 2. La 3. El pronombre lo e incorporan se refiere a ajedrez, sí, marco la 3. La 5, el conector porque introduce una explicación causal. Sí, el conector porque es un conector precisamente causal. Expresa una relación de efecto-causa. Alternativa correcta para la pregunta número 36, letra D de dado. 36 dado. 37 me dice: con respecto a las afirmaciones, ¿el texto destaca el valor educativo del ajedrez? Sí. 2. ¿Se afirma que los beneficios del ajedrez son indiscutibles para todos los expertos? Aguanta, dice para todos los expertos. La oración 2 dice: diversos pedagogos lo recomiendan. Diversos pedagogos lo recomiendan. No dice todos. Entonces, la 3, la 2 se va a tener que eliminar. La 3 dice: la macroestructura enfatiza la incorporación del ajedrez en los colegios. Sí, 1, 3 y 5. El sentido global vincula el ajedrez, la educación y la práctica escolar. Pregunta número 37, entonces, letra A de abolengo, chicos. A de abolengo. Y eso ha sido el examen del área A, análisis del discurso, área A. Vámonos automáticamente con el área C. En el área C, el curso de análisis empieza en la pregunta número 54. Pregunta número 54, ¿ya, chicos? En la pregunta número 54 hay un texto, dice: una comunidad sin literatura escrita expresa con menos precisión y riqueza de matices y claridad que otra cuyo principal instrumento de comunicación, la palabra, ha sido cultivado, perfeccionado gracias a los textos literarios. O sea, en la primera oración ya de arranque nos dicen que es de lo que se va a hablar. ¿De qué se va a hablar, profesor? De la literatura. Se va a hablar acerca de qué? De que una comunidad sin literatura escrita tiene menos precisión y riqueza en matices, en claridad, etc. Perfecto. La segunda oración dice: la humanidad sin lecturas
no contaminada de literatura se parecería mucho a unos tremendos problemas a una comunidad de tartamudos y afásicos aquejada de tremendos problemas de comunicación debido a lo vasto, o sea, grotesco, vulgar y rudimentario de su lenguaje. Esto vale también para individuos, claro está. Una persona que no lee, o lee poco, o lee solo basura, pueden hablar mucho, pero dirá siempre pocas cosas porque dispone de un repertorio mínimo y deficiente de vocablos para expresarse. ¿Ya ves? Te está hablando, obviamente, de que la literatura engrandece el aspecto del lenguaje. Correcto, y no solamente eso, sino también el aspecto cultural. Pregunta número 54. Indica el resumen del texto. Alternativa correcta, letra D de devaneo. El cultivo, dice, de la literatura mejora la comunicación colectiva e individual. Letra D de devaneo para las 54, chicos. 55. A partir de lo señalado, cabe mencionar que en el área C solamente han venido 2 textos con 4 preguntas cada texto, así que por eso estoy analizando la 55 de manera directa. Dice, a partir de lo señalado es posible afirmar que, o sea, te están diciendo, según el texto, señálame lo correcto. La A dice, el literato debe poseer un repertorio léxico riguroso. La mayoría cultiva, no dice ni la mayoría ni la minoría. Resulta poco útil cultivar la literatura, al contrario, si el texto está tratando de resaltar eso, eso sería más bien una idea contraria. Resulta poco útil cultivar la literatura, se va a la C. Todo texto escrito mejora el lenguaje, todo texto escrito, no, tampoco el texto habla de que todo texto escrito va a mejorar, no, te dice que los textos literarios, nada más. Entonces, la D se fue. La respuesta correcta sí, es abolengo. Pregunta número 55, A de abolengo. Pregunta número 56, dice, también del texto 1, la existencia de sectores afásicos sería una consecuencia de afásicos. A ver, en el párrafo, porque es todo un párrafo, en la oración 3 dice, una humanidad sin lecturas no contaminada de literatura se parecería mucho a una comunidad de tartamudos y de afásicos, aquejada por tremendos problemas de comunicación debido a lo vasto y rudimentario de su lenguaje. Ahí está la clave. La respuesta es letra C de caterva, el escaso fomento de la literatura. Pregunta número 56, C de caterva. Pregunta número 57. Aparte de favorecer el léxico de la dice, la literatura posibilita. Muy bien, en la oración 5 dice lo siguiente. En la oración 5 dice, no es solo la limitación verbal, es al mismo tiempo la limitación intelectual y de horizonte imaginario, una indigencia de pensamientos y conocimientos, porque las ideas y los conceptos mediante los cuales nos apropiamos de la realidad. Correcto, o sea, ¿qué te está diciendo, profesor? Que la lectura afecta también incluso el ámbito académico, intelectual. 57, letra C de caterva, las mejoras en las capacidades intelectuales. Pregunta número 57, caterva. Pregunta número 58. Aquí sí vamos al texto 2. Dice, en estética es una ciencia, la estética, se ha discutido sobre la definitividad y sobre la apertura de una obra de arte. O sea, si la obra de arte es cerrada, concluida, finiquitada, o si es que es abierta. A eso nos está refiriendo, a una obra de arte en general. Ya saben, las artes, la literatura, la escultura, la pintura, la música, etc. Y estos dos términos se refieren a una dialéctica que todos esperamos y que a menudo estamos dispuestos a definir. Es decir, una obra de arte es un ¿qué? Una obra de arte es un objetivo producido por un autor que organiza una trama de efectos comunicativos de modo que cada posible usuario pueda comprender la obra misma, la forma originaria imaginada por el autor. Perfecto. En tal sentido, el autor produce una forma conclusa, o sea, terminada en sí misma, con el deseo de que tal forma sea comprendida y disfrutada como el que se ha producido. No obstante, en el acto de la reacción de la trama, de los estímulos y de la comprensión de su relación, cada usuario tiene una concreta situación existencial,
una sensibilidad particularmente condicionada, determinada cultura, gustos, etc. O sea, te está diciendo al final del texto que si bien es cierto el autor nos va a dar, o en este caso el artista nos va a dar una obra de arte que él ya está terminada, está finiquitada, pero cada uno de nosotros tenemos una interpretación personal de esa obra, correcto, de esa obra de arte. Entonces, claro, incluso esto en literatura se llama estética de la recepción. Quiere decir o consiste que una obra literaria pues tiene la capacidad de ser interpretada de diversas maneras según el lector que obviamente le esté dando lectura. Muy bien. Pregunta número 58, chicos. Dice, indique la afirmación que sintetiza el texto. La respuesta es la B de Blasón. Las obras de arte no son cerradas, sino abiertas. Claro, abiertas ¿por qué? Por la diversidad de interpretaciones que puede tener dependiendo la persona que esté apreciando la obra de arte. Letra B de Blasón para la 58. 59. Se puede inferir que, a diferencia de una obra de arte, las obras no artísticas, ¿qué opera? Dice, no opera. ¿No opera qué, profesor? La definitividad. Letra A de abolengo. Letra A de abolengo. 59 abolengo. 60. La pluralidad de perspectivas individuales en el público es la base de sostener que, pues, te he estado diciendo, la última parte de ese texto habla de que, ¿por qué una obra de arte es abierta? Por la diversidad de interpretaciones que les pueden dar cada uno de los receptores. Y eso lo encontramos en la C de Caterva. Pregunta 60, letra C de Caterva. Las obras de arte son abiertas. 60, Caterva. 61. Mira, te pone una condición, dice, si las obras de arte no fuesen creaciones abiertas, entonces, ¿qué pasaría? Abolengo, sería imposible el goce estético por parte del gran público. Claro, porque ya serían cerradas, finiquitadas, terminadas, y no pudiésemos interpretarlas como nosotros quisiéramos. Letra A de abolengo para la pregunta número 61. Bueno, muchachos, eso ha sido evidentemente la resolución de análisis del discurso tanto del área A como del área C. Obviamente desearles los mayores éxitos a los chicos que han rendido por la mañana el examen y bueno, esperar un momento más para lo que corresponde a la lista de ingresantes y esperemos que tu nombre esté allí. Yo soy el profesor Henry Reyes y nos estamos reencontrando el día de mañana para la resolución del área B y D. Conmigo será hasta mañana. Chao, chao.